Hey, muy buenas a todos, compañeros y compañeras. Todos reciban un cordial saludo. Ok, para este video y para esta nueva temática de hoy, mi persona Víctor y mi compañero John les vamos a estar hablando y vamos a estar explorando del fascinante mundo de las cetonas. Que para quien no lo sepa, las cetonas son un grupo de compuestos que, aunque tal vez no lo sepamos, cabe la redundancia, están muy presentes dentro de nuestra vida, inmersos en distintos asuntos de nuestra vida cotidiana, al igual que inmersos en numerosos procesos industriales. Pues para quien no lo sepa, las cetonas son moléculas clave dentro de la fabricación de diversos fármacos, disolventes y aromatizantes, aunque también forman parte de nosotros, pues forman parte de reacciones metabólicas importantes que suceden dentro de nuestro cuerpo. Un ejemplo de sus diversos métodos o diversos mecanismos donde están implícitas es básicamente en ese líquido transparente que usamos para retirar el esmalte de uñas, así es, la acetona. Puesto que esta simple acetona genera un gran ejemplo de su versatilidad. No obstante, la acetona va mucho más allá, pues su mundo es muy complejo, y esto no solamente lo alcanza a esto, pues su estructura molecular o esqueleto molecular lo podemos encontrar implícito en distintos compuestos, como por ejemplo en pinturas, en adhesivos y hasta incluso en la síntesis de plástico que usamos a diario. Bien, para este video veremos qué son las cetonas, cómo nombrarlas correctamente según el sistema de nomenclatura UPAC, cómo reconocerlas según una nomenclatura y por último repasaremos sus propiedades físicas y químicas, obviamente recalcando su polaridad y cómo funcionan sus puentes de hidrógeno. Así que comencemos. Bien, pero antes de pasar a todas sus propiedades es importante conocer su nomenclatura, qué las caracteriza y obviamente qué las define. Pues en química orgánica, una cetona es un compuesto que contiene un grupo carbonilo, es decir, una molécula de carbono doblemente enlazada a otra molécula de oxígeno. Obviamente esta molécula unida a dos grupos de átomos de carbono. Pues a diferencia de los aldehídos, el carbonilo no está al final de la cadena, sino en posición interna como se puede apreciar dentro de la fórmula. Esto equivale que las convierte en compuestos muy estables y con actividad característica, utilizable en multitud de reacciones químicas. De ahí porque su uso tanto en la fabricación de diversos fármacos dentro de la química. Bien, ahora conozcamos un poco de su sistema de nomenclatura UPAC. Pues, según este sistema, para nombrar una acetona, primero se debe identificar la cadena más larga que incluye el carbono del carbonilo. Como segundo paso, se debe asignar el localizador más bajo posible a dicho carbono. Y ya para nombrarla, debemos cambiar la terminación O del alcano por ONA. En este ejemplo que tenemos en pantalla, una molécula de CH3 enlazada a una de CO2 enlazada a una de CH3. Esto se conoce como una molécula de propa 2-ona químicamente, pero hablando en el lenguaje común se habla de acetona para la propan 2-ona. Es decir, que para el lenguaje común o para una nomenclatura correctamente, para del ejemplo de esta molécula que tenemos en pantalla, se debe mencionar o se debe nombrar como butanona. Pues esto se referencia al metiletilcetona, que es básicamente la molécula donde pertenece, la que está presente en pantalla. Bien, antes de pasar a los ejemplos, es importante reconocer o identificar la estructura que compone principalmente a la acetona. Pues el rasgo distintivo de la acetona es su grupo carbonilo, un átomo de carbono doblemente enlazado a oxígeno, con hibridación sp2. Pues en un esquema se representa como una molécula de carbono enlazada doblemente a una molécula de oxígeno en medio de la cadena, como vimos anteriormente. Bien, pasemos un poco a los ejemplos para comprender un poco más la nomenclatura y cómo se establece este carbonilo. Para este primer ejemplo, donde tenemos una molécula simple y si se fijan, pertenece a una acetona, aquí vemos la estructura de la acetona con su carbonilo en la posición central. Para el segundo ejemplo, la cual es una butanona, una molécula un poco más compleja de ver, es que en la butanona el carbonilo está en el segundo carbono, dando lugar a una acetona simétrica.
Ahora, es importante mencionar que en cetonas aromáticas el carbonilo puede estar unido a anillos bencénicos, como en la acetofenona derivada del benceno. Bien, ahora conozcamos un poco las propiedades físicas de la acetona, puesto que como las cetonas son moléculas polares y bipolares debido al grupo carbonilo, que genera el momento dipolar significativo en el carbono y en el oxígeno, pues aunque no puedan donar puentes de hidrógeno, estas moléculas sí pueden aceptar enlaces de hidrógeno de otras moléculas. Un ejemplo podría ser la molécula del agua. Bien, ahora pasemos a conocer un poco de su estructura o de sus características químicas. Una de ellas es su punto de ebullición, puesto que obviamente las cetonas presentan puntos de ebullición, pero es importante recalcar que estos puntos de ebullición son mayores que los álcanos de igual masa molecular, por la polaridad de su carbonilo. Pero también es importante mencionar que son menores que los alcoholes, porque no forman puentes de hidrógeno intermoleculares. Esto obviamente recordémoslo. Bueno, aquí un dato de ejemplo, un dato a tener en cuenta es que básicamente la acetona, su punto de ebullición, básicamente hierve aproximadamente a unos 56 grados centígrados. Bien, pasemos a conocer otra de su propiedad química, que es la solubilidad. Bueno, las cetonas de cadena corta, es decir, las que cuentan hasta 5 carbonos, son completamente solubles en agua, gracias a la interacción de sus fuerzas intermoleculares, específicamente de las dipolo-dipolo, y de su capacidad de aceptar puentes de hidrógeno. Pues a medida que la cadena crece, la región hidrófoba predomina y la solubilidad disminuye. Esto hace énfasis en que estas propiedades las hacen útiles como disolventes universales en la industria petroquímica y farmacéutica. Esto es todo por mi parte. A continuación, mi compañero les explicará un poco de sus aplicaciones. Las cetonas, aunque a veces pasen desapercibidas, tienen un papel fundamental en la química, la biología y la industria. Un ejemplo muy común es la acetona, una de las cetonas más simples y conocidas, que se utiliza como disolvente en productos como removedores de esmalte de uñas, pinturas y adhesivos. Pero su uso va mucho más allá. En el cuerpo humano, por ejemplo, se producen cetonas durante el proceso de cetogénesis, cuando el cuerpo usa grasas como fuente de energía en lugar de carbohidratos. Estas cetonas, llamadas cuerpos cetónicos, son vitales en dietas como la cetogénica y también se genera en situaciones de ayuno prolongado. Además, muchas cetonas tienen aromas agradables. Algunas se usan como componentes en perfumería, como la muscona, o como saborizantes artificiales en la industria alimentaria. En el área farmacéutica, las cetonas también son protagonistas. Son intermediarios clave en la síntesis de medicamentos como algunos anestésicos, antiinflamatorios y fármacos para el sistema nervioso. También se encuentran en la producción de plásticos y fibras sintéticas, como el nylon. Incluso hay cetonas presentes en frutas, contribuyendo a su aroma característico. En resumen, sin cetonas, muchos productos de uso diario simplemente no existirían. Para cerrar, recordemos lo importante. Las cetonas son compuestos orgánicos con un grupo funcional carbonilo unidos a dos cadenas de carbono. Son fáciles de identificar estructuralmente y se encuentran en numerosos contextos, tanto biológicos como industriales. Su importancia abarca desde funciones metabólicas clave hasta la elaboración de productos químicos, cosméticos y alimentos. Si te interesa profundizar en este tema, te recomendamos consultar libros de química orgánica como el McMurray o explorar fuentes científicas en línea como PubChem, SciEL.